Hola a todos, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en mi canal. Espero que estén súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, la verdad, me tiene bastante intrigada. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, esa actriz turca que nos ha robado el corazón con su talento y carisma, pero no solo de sus éxitos en la pantalla, sino de algo mucho más sutil, algo que se esconde a simple vista, un anillo y con él un miedo del que casi nadie habla. Sí, así como lo oyen. Un anillo que, según algunas teorías y observaciones, podría ser un símbolo de algo más profundo, un miedo que quizás muchas mujeres en la industria del entretenimiento, y no solo ahí, comparten. Antes de que se me lancen al cuello y piensen que estoy inventando chismes, quiero aclarar que esto es una reflexión basada en lo que he visto y leído, y por supuesto, está abierto a debate. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarlos a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este y además, se enteran de todo lo que subo al instante. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, como saben, es una figura pública. Su vida, en cierta medida, está expuesta al escrutinio público. La hemos visto enamorarse, casarse y también separarse. Y es precisamente en este último punto donde el anillo entra en juego. Si han seguido de cerca su trayectoria, habrán notado que incluso después de su divorcio, Demet a veces, y no siempre, luce un anillo muy particular en su mano. No es su anillo de matrimonio, eso está claro. Es un anillo diferente, más discreto pero presente. ¿Qué significa este anillo? Aquí es donde empiezan las teorías. Algunos dicen que es un regalo de alguien especial, un amuleto de la suerte, o simplemente un accesorio que le gusta. Todo esto es totalmente válido. Sin embargo, me gustaría proponer otra interpretación, una que va más allá de lo superficial. Creo que este anillo, para Demet, podría representar una forma de protección. Protección contra el juicio público, contra la soledad, contra el miedo al fracaso amoroso. En un mundo donde la imagen lo es todo, donde cada paso es analizado y criticado, llevar un anillo puede ser una forma de reafirmación personal, un recordatorio constante de su valía, independientemente de su estado sentimental. Y aquí es donde entra el miedo del que nadie habla. El miedo a la soledad, el miedo a no ser suficiente, el miedo a ser juzgada por no cumplir con las expectativas sociales. En una sociedad que idealiza el matrimonio y la vida en pareja, una mujer exitosa como Demet, que ha experimentado un divorcio, puede sentir la presión de demostrar que sigue siendo completa y valiosa. Este miedo, aunque a menudo se mantiene en silencio, es muy real y afecta a muchas mujeres, famosas o no. La presión de encontrar el amor verdadero, de formar una familia, de sentar cabeza, puede ser abrumadora. Y cuando una relación termina, la sensación de fracaso y la incertidumbre sobre el futuro pueden ser paralizantes. El anillo en este contexto se convierte en un símbolo de resistencia, una forma de decir, aquí estoy, sigo adelante y estoy bien. No estoy diciendo que Demet esté necesariamente sintiendo todo esto, pero creo que es una interpretación posible, una forma de entender por qué podría elegir llevar este anillo, incluso después de haber terminado su matrimonio. Además, es importante recordar que las figuras públicas, como Demet, están constantemente bajo la lupa. Cada decisión que toman, cada publicación que hacen en redes sociales, cada ropa que se ponen, es analizada al detalle. Esta presión constante puede generar ansiedad y la necesidad de protegerse de alguna manera. El anillo, en este sentido, podría ser una forma de control, una manera de definir su propia narrativa, de comunicar algo sin necesidad de palabras. Es un mensaje sutil, pero poderoso: esta soy yo, y esta es mi historia. Pensemos también en la cultura turca, donde la familia y el matrimonio suelen tener un peso importante. Una mujer divorciada puede enfrentarse a un mayor escrutinio social y a ciertas expectativas sobre su futuro. El anillo quizás podría ser una forma de navegar estas expectativas, demostrar que sigue siendo valiosa y deseable, incluso sin estar casada. Es crucial enfatizar que no estoy juzgando ni criticando a Demet en absoluto. Al contrario, la admiro por su talento, su belleza y su fortaleza. Lo que estoy tratando de hacer es analizar un detalle aparentemente insignificante, como un anillo, para explorar un tema mucho más amplio: el miedo al juicio social y la presión que enfrentan las mujeres, especialmente las figuras públicas, para cumplir con las expectativas de la sociedad. En definitiva, el anillo de Demet Özdemir podría ser muchas cosas: un regalo, un amuleto, un accesorio de moda.
Pero también podría ser un símbolo de protección, de resistencia y de reafirmación personal. Un recordatorio constante de su valía, independientemente de su estado sentimental. Un grito silencioso contra el miedo que nadie cuenta. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta reflexión y que les haya hecho pensar un poco más allá de lo evidente. Hemos explorado juntos el posible significado de un anillo, un pequeño detalle que podría esconder un miedo mucho más profundo y compartido por muchas mujeres. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes del anillo de Demet? ¿Creen que podría tener un significado especial? ¿Han sentido alguna vez la presión de cumplir con las expectativas sociales? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido que les interese. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Ahora profundicemos un poco más en este análisis, porque la verdad es que el tema da para mucho más. No se trata solo de Demet Özdemir y su anillo. Se trata de un espejo en el que muchas mujeres pueden verse reflejadas. Pensemos, por ejemplo, en el impacto de las redes sociales en la percepción de la felicidad y el éxito. Instagram, Facebook, TikTok, son plataformas donde la gente tiende a mostrar su mejor versión, la versión idealizada de sus vidas. Familias perfectas, viajes increíbles, relaciones idílicas. Todo parece sacado de un cuento de hadas. Y claro, cuando una persona ve constantemente este tipo de contenido, es fácil que empiece a compararse y a sentirse insatisfecha con su propia realidad. En el caso de las celebridades, esta presión se multiplica. No solo tienen que lidiar con la imagen que proyectan en las redes sociales, sino también con la que se espera de ellas en los medios de comunicación tradicionales. Cada entrevista, cada aparición pública, es una oportunidad para ser juzgada y criticada. Y si además su vida personal está en el punto de mira, la situación puede volverse realmente agobiante. Demet Özdemir, como actriz famosa, no es ajena a esta realidad. Ha construido una exitosa carrera en la televisión turca, ha protagonizado importantes campañas publicitarias y ha acumulado una gran base de fans en todo el mundo. Pero al mismo tiempo ha tenido que lidiar con la atención mediática sobre su vida amorosa, incluyendo su matrimonio y posterior divorcio. Es precisamente en este contexto donde el anillo adquiere un significado aún más profundo. Podríamos verlo como un escudo contra la vulnerabilidad, una forma de protegerse de las miradas curiosas y los comentarios malintencionados. Es como si Demet estuviera diciendo, sí, mi matrimonio terminó, pero sigo siendo yo, sigo siendo fuerte y sigo adelante. ¿Pero por qué un anillo? ¿Por qué no otro tipo de accesorio o amuleto? Bueno, el anillo tiene una carga simbólica muy poderosa. Tradicionalmente se asocia con el compromiso, el amor y la unión. Es un círculo, una figura que representa la eternidad y la perfección. Por lo tanto, llevar un anillo, incluso después de un divorcio, puede ser una forma de mantener viva la esperanza, de creer en la posibilidad de un futuro amoroso. También podría ser un recordatorio de las lecciones aprendidas, de los momentos felices vividos durante el matrimonio. No todos los divorcios son sinónimo de fracaso. A veces son la mejor decisión para ambas partes. Y aunque la relación haya terminado, eso no significa que no haya habido amor y buenos momentos. El anillo, en este caso, podría ser un símbolo de gratitud y de respeto hacia el pasado. Además, no debemos olvidar el factor de la moda y el estilo personal. Demet Özdemir es conocida por su buen gusto y su elegancia. Es posible que el anillo sea simplemente una pieza de joyería que le gusta y que complementa sus outfits. Sin embargo, incluso en este caso, el anillo podría seguir teniendo un significado subyacente. Al elegir llevarlo, Demet está reafirmando su identidad y su individualidad. Está diciendo, soy yo misma y me visto como quiero, sin importar lo que piensen los demás. Pero volvamos al miedo del que nadie habla. Ese miedo a la soledad, al fracaso, al juicio social. Es un miedo que muchas mujeres comparten, independientemente de su profesión o estatus social.
La sociedad nos ha condicionado a creer que necesitamos una pareja para ser felices y completas. Y cuando una relación termina, es fácil sentir que hemos fallado de alguna manera. En el caso de las celebridades, esta presión se intensifica. Los medios de comunicación y las redes sociales suelen romantizar la vida en pareja, presentando imágenes idealizadas de la felicidad conyugal. Y cuando una famosa se divorcia, es fácil que se convierta en blanco de críticas y comentarios negativos. No supo mantener a su marido, seguro que hizo algo mal, se le subió la fama a la cabeza. Son solo algunos de los juicios que suelen escuchar. Por eso es tan importante que las mujeres, famosas o no, se apoyen mutuamente y desafíen estos estereotipos. Necesitamos recordar que la felicidad no depende de tener una pareja. Podemos ser felices y completas por nosotras mismas. Y el divorcio no es un fracaso, sino una oportunidad para reinventarnos y construir una vida más auténtica y satisfactoria. El anillo de Demet Özdemir, en este sentido, puede ser un símbolo de empoderamiento femenino. Una forma de decir, soy una mujer fuerte e independiente y no necesito a nadie para ser feliz. Es un mensaje inspirador que puede resonar en muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. En conclusión, el anillo de Demet Özdemir es mucho más que un simple accesorio. Es un símbolo complejo y multifacético que puede representar protección, resistencia, reafirmación personal, esperanza, gratitud, estilo personal y empoderamiento femenino. Es un recordatorio constante de la valía de Demet como persona, independientemente de su estado sentimental. Y es una invitación a reflexionar sobre el miedo al juicio social y la presión que enfrentan las mujeres para cumplir con las expectativas de la sociedad. Espero que este análisis ampliado les haya resultado interesante y enriquecedor. Me encantaría seguir escuchando sus opiniones y comentarios. ¿Qué otros significados creen que podría tener el anillo de Demet? ¿Han experimentado alguna vez el miedo al juicio social? No duden en compartir sus ideas y experiencias. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y darle like a este vídeo si les gustó. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.